la resistencia a la insulina. Muy pocas personas consideran esto que estamos viendo ahí escrito como una causa de la enfermedad. O sea, nosotros no le ponemos tanta atención al síntoma. ¿Cuál es el síntoma de que un ser humano desarrolle resistencia a la insulina? Pues el síntoma o el resultado de que un ser humano desarrolle resistencia a la insulina es una cantidad de enfermedades metabólicas como cuáles. Número uno, hígado graso. Número dos, prediabetes. Diabetes tipo 2, presión arterial alta, disfunción eréctil, eyaculación precoz. Si es mujer, entonces va a tener una manifestación que se llama ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico. También puede desarrollar frigidez, ¿sí? Poco interés o nada de interés por el área sexual, el aspecto sexual. Y todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Es una lista interminable de enfermedades metabólicas que han sido causadas en el paso del tiempo por una condición que se llama resistencia a la insulina. Sí, entonces vamos a ir mirando unas imágenes para que podamos observar, podamos comprender cómo podemos prevenir esto. Si ya lo tenemos, entonces cómo la podemos detener y revertirla para recuperar nuestra salud. Sí, entonces vamos a ver la imagen número uno. Ahí estamos viendo una imagen donde cuando una persona empieza a tener niveles altos de insulina, porque ya desarrolló resistencia a la misma, pues la insulina es una hormona que la secreta, que la derrama o podemos decir permea la sangre con ella, un órgano que tenemos debajo del estómago, se llama el páncreas. El páncreas de cada uno de nosotros es del tamaño del puño. Y ese páncreas tiene unas células muy importantes que se llaman las células beta. Esas células beta están, no sé si ustedes han llegado a ver alguna vez un panal de abejas, así como esas celditas que tiene el panal de abejas, pues así es el páncreas. Y en esos islotes de Langerhans, en esas células beta, es donde el páncreas de cada uno de nosotros produce la insulina. Entonces, cuando una persona ya desarrolló resistencia a la insulina, una de las cosas que empieza a mostrar es lo que estamos viendo en esa imagen. Empieza a verse una pigmentación muy marcada en el cuello, en las axilas y en la zona inguinal. ¿Por qué? Porque la insulina en exceso empieza a estimular esas células que tenemos en la piel que se llaman melanocitos. Esas son las encargadas del color de piel que usted tiene. Sí, si usted es trigueño, si usted es morenito, si el color de su piel es bronceado, o si usted es muy blanco, o si usted es de tez negra, o si usted es asiático, bueno, el color de piel que usted tenga es debido al trabajo que hacen los melanocitos. Pues el exceso de insulina estimula en esas áreas del cuerpo que haya más pigmentación. Lo otro que sucede, eso se llama acantosis nigricans, lo otro que sucede es que junto con esa pigmentación se va desarrollando una piel muerta, una piel seca, como una especie de, por así decirlo, como de callosidad, donde se roza la piel con la piel, ahí se va generando porque igual la insulina estimula las células que producen queratina y empieza a ver esa callosidad, esa piel dura, ¿sí? Esa piel endurecida, y también se producen algunas verrugas, pero estas verrugas no son como un lunar así cerrado, sino como un hongo abierto. ¿Sí? Entonces mire que son dos condiciones que van a aparecer en el paciente que tenga la resistencia a la insulina. ¿Sí? Las manchas o esas sombras oscuras en el cuello, en las axilas y en la zona inguinal. Y también esos acrocordones que estamos diciendo que son células de queratina que se han sobreestimulado y entonces empiezan a manifestar
eso que ya mencionamos. Bueno, entonces miremos otra imagen para ir entendiendo un poquito por qué es que un ser humano puede desarrollar esta condición de la resistencia a la insulina. Estamos viendo ahí una imagen donde estamos viendo, digamos, el mecanismo normal. ¿Cuál es el mecanismo normal? Que todos los que estamos en esta llamada comemos y lo que comamos, sea de buena calidad, sea de mala calidad, de regular calidad, pues todo lo que comemos, el cuerpo lo transforma en una forma de combustible que se llama glucosa. Pero para que esa glucosa ingrese a la célula, la insulina, la insulina necesita encontrar unos receptores en los tejidos, en las células, para que ella abra la puerta de la célula y pueda entrar, meter esa glucosa a la célula. Ahora aquí viene el trabajo de la insulina y por eso es donde empezamos a tener mucho cuidado con esto para no ir a desarrollar resistencia a la insulina. Entonces resulta que la insulina, toda esa glucosa que entra a la célula, la transforma en grasa. Sí, eso es muy importante comprenderlo y entenderlo. Todo lo que usted come se transforma en glucosa. La insulina va a tomar esa glucosa. Si encuentra receptores de insulina en sus tejidos, en sus células, abre la puerta de la célula, mete esa glucosa y ella transforma todo eso que usted comió, todo ese combustible lo transforma en grasa, ¿sí? Así que esa es la manera como funciona el cuerpo humano, ¿sí? O sea que estamos diseñados para que lo que comamos se almacene y se reserve en grasa. Pero vemos al otro lado donde dice un mecanismo totalmente alterado, un mecanismo que ya no está funcionando. Entonces ahí vemos que la persona come y después de que come, pues el páncreas sigue produciendo insulina, va allí a los receptores de insulina que deben de estar afuera de las células para que hagan ese clic, ahí ese mash junto con la insulina y poder abrir la cerradura de la célula y entrar la glucosa y ella también y transformar toda esa glucosa en grasa. Pero resulta de que puede ser o que no hay receptores de insulina o lo que regularmente sucede, que la célula grasa ya está resistente a la insulina. Ahora, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, porque cada uno de los que estamos aquí en esta llamada tenemos un umbral de grasa. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cada uno tenemos una capacidad, genéticamente estamos diseñados para que nuestras células grasas tengan una capacidad de almacenamiento. Cuando una persona come de una manera antinatural, ¿qué es comer de una manera antinatural? Para que podamos producir esta condición de resistencia a la insulina, que nuestras células grasas se abarroten de tanta grasa a un punto que se cierren por un mecanismo de defensa, digan, aquí no entra más grasa porque pues no nos vamos a explotar y al contrario, estas células grasas que todos tenemos debajo de la piel, que se llama grasa subcutánea, empieza a mover ese exceso de grasa primero hacia el hígado. Escuchen muy bien, primero hacia el hígado. Ese exceso de grasa que se ha venido acumulando, se ha venido abarrotando progresivamente en 10 años, en 15 años, en 20 años. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues no solamente por las sombras aquí en el cuello y en las axilas y en la zona inguinal. La mayor evidencia que tenemos es cuando tomamos el metro. Agarramos un metro de modistería, lo colocamos alrededor de la cintura. Si soy mujer, estamos aquí hablando en su mayoría para gente latina. Entonces, si soy mujer latina, la circunferencia alrededor de mi ombligo debe ser 88 centímetros. Soy mujer latina, quiero darme cuenta si tengo resistencia a la insulina.
si ya empecé a acumular ese exceso de insulina, ese exceso de grasa abdominal, que es muy perjudicial por esto que estamos mencionando. Entonces, si tengo más de 88 centímetros de circunferencia ahí alrededor de la cintura, a la altura del ombligo, pues ya empecé a tener resistencia a la insulina. Si soy hombre, pues entonces la medida son 103 centímetros. Ahora, muy importante para las mujeres, la medida que usted tome de sus senos, así alrededor de sus senos, y la medida alrededor de sus caderas debe ser superior a la medida que usted tenga alrededor del ombligo. Ahí usted se da cuenta cuánta resistencia a la insulina ha venido desarrollando. ¿Sí? Entonces eso es muy importante porque ya en la otra llamada pues vamos a hablar en detalle acerca de la grasa. ¿Cómo es que tenemos tres tipos de grasa? Tenemos una grasa parda o una grasa café que genera mucho calor, que tiene una tasa metabólica muy alta, que está muy conectada, muy cerca de los vasos sanguíneos, que tira o jala de esa grasa subcutánea que tenemos y que todos necesitamos colocarle mucha atención a la grasa abdominal, porque la grasa abdominal es como un guante de béisbol. No sé si ustedes han visto un guante de béisbol, pero es como que si todo ser humano tuviera en el vientre un guante de béisbol y entre más crece esa grasa ahí en el área abdominal, pues ella va estrangulando cada uno de los órganos que tenemos ahí, todas esas vísceras, la libertad con que usted respira, ese perímetro, por usar alguna expresión, de libertad que debe tener el corazón. Algunas personas le dicen, mire, usted tiene el pericardio, que es una membrana que protege el corazón alrededor, eso se llena de grasa, de esa grasa que estamos mencionando. Ahora, originalmente, pues es una grasa que nos protege. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos en el área abdominal una grasa que es una mezcla entre grasa abdominal y grasa subcutánea. Y esa grasa está muy llena de células inmunológicas. O sea, ese es el policía que nosotros tenemos en el cuerpo. Por eso mismo, esa grasa que todos tenemos en el abdomen produce muchas sustancias inflamatorias, se llaman citoquinas. Así que entre más grande sea la circunferencia de su abdomen, pues más sustancias, más citoquinas, más sustancias proinflamatorias van a empezar a moverse por su cuerpo y eso va a complicar su salud. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos y empecemos a hacer prevención. Si ya tenemos alguna, digamos, algún perfil de estos que hemos hablado que expresan resistencia a la insulina, pues eso se puede detener, lo podemos revertir y podemos recuperar nuestra salud, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que una enfermedad, por ejemplo, como es la diabetes tipo 2, que una enfermedad como son las dislipidemias, que usted vaya a una analítica de sangre y sus niveles de colesterol total estén por arriba de 200, sus niveles de triglicéridos estén por arriba de 150, sus niveles de colesterol de baja densidad estén por arriba de 100, sus niveles de colesterol alto, que deben de ser de 50 hacia arriba, no están sino por allá en 20, 25, y lo otro está bien alto, los triglicéridos por allá en 300, 350, el colesterol total también por allá en 280, 300, o sea, eso se llama dislipidemias. ¿Cómo comenzó eso? Eso comenzó con resistencia a la insulina, la ateroesclerosis, la presión arterial alta. Es la insulina la que causa todas esas enfermedades. Pero vemos un paciente con prediabetes, se va para donde el clínico común y corriente que ha sido formado para que recete estas medicinas que ayudan a estas personas que ya tienen estos problemas y entonces pretendemos apagar un fuego con más gasolina.
porque lo que causó el problema fue el exceso de insulina. Y ahorita que la persona, como lo único que se le pone atención es a los niveles de glucosa en sangre, entonces el clínico asume pues que a toda costa hay que mantener esos niveles de glucosa bajitos, regulados, y le da más insulina. ¿Sí? Entonces eso es como pretender apagar un fuego colocándole más gasolina, más combustible. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas pues las vamos a ir desarrollando porque pues en esta llamada no podemos abordar todo, ¿sí? Pero hoy nos vamos a quedar con esto que estamos diciendo, todo lo que comemos, el cuerpo lo transforma en glucosa, esa glucosa entra a nuestra célula grasa que está diseñada genéticamente, todos estamos diseñados para que todo lo que comemos lo almacenemos en el tejido adiposo. El tejido adiposo, la grasa que cada uno de nosotros tenemos, es un órgano endocrino. De eso vamos a hablar en la próxima llamada, ¿sí? Donde vamos a ver que ese órgano endocrino, que es nuestra grasa, pues también produce hormonas. Así como el páncreas, que es una glándula, produce la insulina, pero ya en exceso, en lugar de hacer un bien, lo que hace es un mal, a un punto que genera todo este tipo de enfermedades que hemos mencionado, pues también la grasa subcutánea, la grasa visceral y una grasa muy importante, la saludable, que se llama la grasa parda, que todos la tenemos alrededor de nuestro cráneo, en el cuello, en partes de nuestro pecho, aquí en el esternón, en la espalda y detrás de los brazos, pues vamos a mirar cómo empezamos a estimular nuestro cuerpo para que genere más esa grasa buena, ¿sí? Para que se estimule más la acción metabólica de esa grasa buena, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejarlo hoy ahí para que vamos así poco a poco asimilando lo que vamos aprendiendo y podamos entender básicamente que aquí tenemos fórmulas muy importantes. ¿Cuáles son las fórmulas para que nosotros empecemos a detener, a revertir, a hacer prevención o a sanar la resistencia a la insulina? Número uno, PureT. ¿Por qué el PureT? Porque el PureT es el único té que hay en todo el mundo que tiene sus propios prebióticos. Es un té que ha pasado más de 24 meses metido en un barril de bambú, desarrollando todo un sistema de fermentación y por eso es un té que no lo iguala nada. Ese té, cada vez que usted se toma una taza de ese té va directo a su hígado a diluir esa grasa que le envió el exceso de insulina que había en sus células grasas y que ellas empezaron a mover esa grasa hacia su hígado para que usted desarrolle hígado graso no alcohólico. Así que esa fórmula es especial para esta condición. También si un páncreas ya es graso, pues tenemos el PureT, está comprobado, tiene una sustancia que de hecho es anticáncer, se llama epigalato catequina galato. Eso solamente lo tenemos en el PureT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo tomamos? Pues lo vamos a preparar bien diluido. ¿Por qué? Porque eso es un té muy concentrado. Es un sobrecito de 1 gramo, pero ese sobrecito de 1 gramo equivale a 33 tazas de té pure. Entonces, en 3 litros de agua, hervimos los 3 litros de agua. Cuando se reposa el agua, le colocamos el sobrecito de té y la primera taza de té la debemos tomar en ayunas. Las otras deben ser la sobremesa, después de la primera comida, después de la segunda comida y si usted come una tercera comida, después de la tercera comida. De esa manera vamos a utilizar esta fórmula, el PureT, para revertir eso que estamos mencionando que se llama resistencia a la insulina. La otra fórmula que recomendamos para esta condición se llama omega 3. ¿Cómo tomamos el omega 3? 2 perlas, 2 perlitas de omega 3 con cada comida. También recomendamos los probióticos. Nos tomamos un sobre de probióticos en ayunas
y nos tomamos un sobre de probióticos 1 hora antes de irnos a dormir. Y entonces mire que ya tenemos 3 fórmulas que van haciendo allí un trabajo en equipo, ¿sí? En sinergia para revertir esta condición. Los probióticos, el omega y el pubertí. Tenemos estudios y tenemos, comprobación clínica, pacientes que en 8 semanas, tomando los probióticos y el omega, como lo acabamos de mencionar, en 8 semanas han superado el hígado graso. Y ya sabemos que el hígado graso no es el que genera la resistencia a la insulina, sino todo lo contrario. Que la resistencia a la insulina, ahí en el tejido graso, en la célula adiposa, la que lanza esa cantidad de grasa que ya está atiborrada, la manda primero al hígado, y con esto que estamos diciendo, la gente está superando el hígado graso, ¿sí? Entonces, hoy lo vamos a dejar allí. Vamos a escuchar, creo que nos quedan, ¿cuántos minutos nos quedan? Nos quedan 20 minutos, creo que nos quedan, para escuchar qué preguntas tienen ustedes allí. Y ya en la otra llamada, pues vamos hablando otras cosas porque pues es un tema bastante extenso. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, las personas que desean hacer alguna pregunta, aprovechen el levantar la mano